Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Proverbios 10, 11 y 12 en la Nueva Traducción Viviente. Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. El que es iracundo provoca contiendas. El que es paciente las apacigua. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Proverbios 15, 17 y 18 y 28 en la Nueva Versión Internacional. Con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego y con un pendenciero se inician los pleitos. El que odia se esconde tras sus palabras, pero en lo íntimo alberga perfidia. No le creas aunque te hable con dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones. Tal vez disimule con engaño su odio, pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Proverbios 26, 21, 24 al 26 en la Nueva Versión Internacional. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Mateo 7, 12 en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén, amén, amén. Hoy iniciamos un nuevo tema, hermanos. Y es un tema que nos va a tomar algunas semanas. Estaremos ocupados en esto. Y el propósito de tratar este tema es que desarrollemos una, no solamente técnica, no es una idea sana aprender fórmulas y técnicas. El propósito es que el tema sanando en Cristo los vínculos dañados nos sirva para que como hijos de Dios, renacidos en Cristo, con una nueva vida de perdón y de gracia, podamos ejercitarnos en el llamado que el Señor nos hace para establecer relaciones y vínculos que estén marcados por el tipo de trato que Dios nos revela en su palabra. ¿Cómo podemos desarrollar un carácter cristiano que nos permita relacionarnos con las personas que tenemos más cerca de nosotros, pero desarrollarnos y madurar en relaciones que sean sanas, en relaciones que sean significativas y nutritivas? Así que el propósito de este tiempo de estudio, hermanas y hermanos, no es dar recetas de cocina, no es dar cada día que nos reunamos reglas para que cada uno vaya a su casa y siga una fórmula mágica o una especie de prescripción que todo lo resuelva. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda que antiguamente en las ciudades no habían tantas farmacias como hay ahora. Ahora las farmacias abundan por todos lados. Así como hay tiendas de conveniencia, hay farmacias. Pero hubo una época en la cual en una ciudad habían 2 o 3 farmacias, pero había una entre ellas que era la farmacia de alguien que hacía preparados. Una persona con habilidad para preparar fórmulas y tenía seguramente una libreta o un libro o un cuaderno de apuntes en donde estaban todas sus fórmulas que utilizaba para sus preparaciones, que eran curativas. Así que el médico le daba a uno una receta y vaya a ver a don fulano, que es el boticario, y él le va a hacer este preparado, y la persona salía ya
bien con un ungüento, con una pomada, con una pócima, con una especie de algún jarabe o linimento o lo que fuera que servía para la curación. Era algo que se preparaba. No es el propósito de este estudio dar prescripciones o fórmulas o dar recetas, porque desafortunadamente esta es una de las tendencias más comunes en muchos grupos cristianos hoy día. Me refiero a una práctica que termina siendo una manera inhabilitante y manipuladora de conducir la conducta, el comportamiento y la vida de las personas, dándoles indicaciones directas y específicas acerca de qué deben hacer y cómo deben hacerlo. No es extraño, pues, que en una celebración, en un culto, en medio de la predicación, el predicador diga: ahora en este momento toma la mano de tu esposa y ahora dirígete a su oído y al oído repítele estas palabras que yo te estoy diciendo. Y la gente sigue las instrucciones y piensa que hacer eso realmente va a significar un cambio y una verdadera solución. Es una forma de instrucción inhabilitante. La persona lo hará, pero al final de cuentas se dará cuenta que eso no llegó demasiado lejos. Hacer eso se supone muy práctico. Y más aún, si quien lo hace suena con un tono de autoridad y de superioridad espiritual. El Señor me dijo que tú tienes que hablarle a esta persona y decirle esto y esto. Pero en realidad, hermanas y hermanos, la necesidad real detrás de una situación de crisis, detrás de un conflicto en relaciones, en nuestros vínculos, depende más de que como creyentes en Jesucristo desarrollemos la madurez que nos lleve a saber qué hacer y cómo hacerlo sin tener al lado al pastor. Y ahora, ¿cómo me pongo en paz con mi mujer? Ahora, ¿cómo resuelvo este lío con mi marido? Ahora, ¿cómo me pongo de acuerdo con mi adversario, con mi socio, No tengo al pastor a la mano para que me diga qué hacer y qué decirle. Entonces, dar a las personas recetas conteniendo indicaciones específicas de cómo hacer para restaurar vínculos rotos es algo para lo cual no es necesario que las personas desarrollen un criterio cristiano maduro. No necesitan eso. No necesitan tampoco desarrollar ningún tipo de compromiso de obediencia y de rendición a Cristo. Basta memorizar unas pocas palabras y luego ir y repetirlas por aquí y por allá, pensando que con eso, como fórmula mágica, van a resolver todo. Sí, claro, podría parecer una manera rápida y eficaz de guiar a otros a la restauración de vínculos dañados. Sin embargo, hermanos, eso no funciona. Y la razón por la que no funciona es porque las relaciones entre las personas no responden a sistemas de transacción que estén desconectadas de nuestras intenciones, o de nuestras emociones, o de nuestros sentimientos. Y aquí está la clave de todo esto. Aquí está la parte esencial. Esto se refiere a que nuestros vínculos no funcionan como las transacciones bancarias, como cuando vamos a un cajero automático y apretamos unas teclas. Y no importa, al cajero no le interesa lo que yo estoy sintiendo mientras estoy parado enfrente de él. El cajero va a seguir las instrucciones que yo le doy cuando piso las teclas con mi dedo. Él no tiene ningún interés en las intenciones de mi corazón, si lo que yo quiero es robarle o lo que quiero es solamente ver cómo funciona este aparato. No, el cajero reacciona en base a las instrucciones que yo le doy con los comandos de las teclas.
pero en la relación con las personas no es así. Así que un ingrediente ineludible y absolutamente decisivo en los procesos de restauración y de sanidad de vínculos dañados, amados y queridas hermanas y hermanos, es la voluntad. No se puede ir a restaurar una relación si no hay voluntad para ello. Es la intención. No se puede sanar nada si no tenemos la intención de sanar nada. Es la disposición. Y no se puede conseguir nada si no tenemos un corazón dispuesto. Dispuesto en cada persona. No nada más de un lado, del otro lado también. Para asumir un compromiso moral. El compromiso moral que implica reconocer responsabilidades. Y estar dispuesto a ceder ante las causas y las razones que los demás exponen. A ello entonces es que se debe que el universo de nuestras relaciones con las demás personas, sean íntimos o no sean tan íntimos, a lo mejor solo se trata de un compañero de trabajo, o del jefe, o de un subordinado, o de un vecino. No importa de quién se trata, pero a ello responde. A eso se debe que el universo de nuestras relaciones con los demás sea uno de los escenarios más complejos para vivir la vida cristiana verdadera. Hermanos, vivir la vida cristiana verdadera va a ser puesto a prueba en el escenario de las relaciones con los demás. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Eso lo vas a tener que probar en los momentos de conflicto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con las personas que están a tu alrededor. En principio, es puesta a prueba nuestra madurez espiritual. Eso es lo primero que es puesto a prueba. ¿Qué tan maduro eres en Cristo? Nuestra madurez espiritual está bajo presión ante la necesidad de reconocer en qué hemos fallado. No solo para saberlo, es decir, la intención de reconocer en qué hemos fallado no tiene el propósito de solo tener la noción de ello, sino para dar el siguiente paso, que es asumir las consecuencias y dar un paso más allá, que implica restaurar la relación. Entonces no es una cosa irrelevante, insignificante, no es algo intrascendente. Involucra carácter, involucra voluntad. Y detrás del carácter y detrás de la voluntad involucra la actitud dócil de obediencia al Evangelio de Jesucristo. Eso puede significar buscar que nos perdonen por aquello en que ofendimos a otros. Pero aún habiendo llegado allí, eso no lo es todo. Aún falta que nosotros hagamos exactamente lo mismo en reciprocidad para escuchar y para perdonar y para reconciliar nuestras relaciones rotas. Así que lo que buscamos en esta serie de estudio bíblico, con este tema, sanando en Cristo los vínculos dañados, es ir primero y antes que nada a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad absoluta y última, nuestra regla de fe y práctica, única e infalible. Es por ella, hermanos y hermanas, es por la palabra de Dios que entenderemos la fundamentación de toda nuestra ética. La ética que tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos y de resolver
nuestros conflictos. Tiene que ver también con la naturaleza del trato de Dios en nuestra vida, la influencia de ese trato, su impacto en nuestra manera de tratar a las personas con las que convivimos, la forma en que acostumbramos resolver nuestros conflictos y cómo a medida que maduramos en Cristo, esta forma va cambiando, va siendo transformada porque estamos siendo perfeccionados por la obra del Espíritu Santo que aplica la palabra para nuestra santificación. Y entonces, al final, ¿cómo esto afecta nuestro entorno, nuestro universo relacional, nuestro universo social, la atmósfera en la que vivimos? Y también, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y particularmente conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, tenemos que reconocer cómo esto que estamos aplicando en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en el perfeccionamiento que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, estamos siendo testigos de cuánto se ve afectada nuestra comunión con Dios, para bien, para mayor bendición, para mayor certidumbre o para mayor aflicción. Porque la palabra de Dios es muy clara para decir que si tenemos una ofrenda que presentar y vamos a ir al templo a presentarla, y camino al templo nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, ese instante es el momento más adecuado para dejar nuestra ofrenda a un lado del altar, volvernos sobre nuestros pasos para ir a buscar a nuestro hermano y arreglarnos con él antes de venir a ofrendar. Esto no lo dijo Séneca, esto no lo dijo Platón, esto no lo dijo Sócrates, esto no lo dijo Aristóteles, esto no lo dijo Einstein, esto lo dijo Jesús, el Divino Maestro, el Señor de señores, quien pagó el precio de nuestra redención. ¿Tiene caso autoridad nuestro Señor Jesucristo para instruirnos acerca de cómo debemos poner en práctica el Evangelio que decimos creer, el Evangelio que decimos vivir? ¿Cómo ponerlo en práctica en el entorno de nuestras relaciones con los demás? Amados hermanos, cuán probados somos en nuestra madurez. Pensaríamos, qué difícil. ¿Saben? Nuestras hermanas maestras y nuestros hermanos educadores están muy identificados con lo que es el proceso de alfabetización. A los niños no se les enseñan las letras de manera desordenada. No, ¿saben? Quienes alguna vez pasamos por esa etapa de aprendizaje, recordamos todavía cómo se nos enseñó a aprender las letras, cómo se nos enseñó a reconocer e identificar las letras. Lo primero que se nos enseña son las letras que tienen un sonido propio. Y las únicas letras que tienen un sonido propio que se puede pronunciar sin la ayuda de otras son las vocales. Porque lo que sigue después de aprender las vocales es comenzar a asociarlas con las consonantes. Y las consonantes no suenan bien si no son asistidas o acompañadas por las vocales. Cuando yo fui alfabetizado, alrededor de los 6 años, esto sucedió en la casa de una persona que tenía una pequeña escuelita para niños. Recuerdo que teníamos que llevar nuestro asientito.
Y allí nos sentaba en su sala y ahí nos ponía en unas hojitas a hacer nuestras planas. Y nuestra alfabetización, mi alfabetización, fue como lo dice mi muro de Facebook. Es el único título profesional que yo conseguí, el del silabario de San Miguelito Arcángel. Era un papel enorme que compraban en el mercado y la mamá lo cortaba y hacía un cuadernillo. Mi mamá lo cosió con hilo y con una aguja. Era una hoja de papel revolución. Y ahí estaba escritas las letras y ahí es en donde venían las primeras nociones de las vocales y las consonantes. Muchos creyentes en Jesucristo piensan y tienen la percepción de que cuando estamos hablando de la reconciliación, cuando estamos hablando del perdón, cuando estamos hablando de humillarnos y reconocer nuestras faltas, estamos hablando de cosas muy difíciles, como si se tratara de la raíz cuadrada o de los quebrados o de los números primos. ¡Ay, ya! Eso me conflictúa y me pone en crisis. Es demasiado difícil para mí, pastor. Sin embargo, para nuestro Señor Jesucristo, el perdón ofrecido a quienes nos ofenden eran las vocales. El Señor enseñó a orar a sus discípulos y les dijo, ustedes orarán así. Y al final de la oración que les enseñó, les dijo, porque si ustedes no perdonan las ofensas a quienes les ofenden, tampoco mi Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, esto eran las vocales, no eran las consonantes del Evangelio, no eran la raíz cuadrada, ni eran los quebrados, ni eran los algoritmos, no, hermanos. Era lo más esencial del Evangelio. Y si nosotros estamos teniendo dificultades para avanzar en esto, quiere decir que nuestra madurez está todavía atorada ahí. Si no puedo pasar de mi mamá me ama, mi mamá me mima, mamá mima, mamá ama. Las primeras frases y oraciones que un niño que está aprendiendo a leer repite. Hermanos, entonces no hemos adquirido la madurez necesaria. Así que si alguien está interesado en este estudio para recibir recetas de cocina, de cómo ir hoy y tener paz con todo el mundo por el resto de su vida, eso no va a funcionar. Y voy a extrañar mucho que no vuelvan a conectarse, pero esto va a tomar tiempo. Y el propósito del estudio no es dar recetas de cocina, sino ir a la palabra de Dios y abrevar en ella, como un rebaño que tiene hambre y que tiene sed, con una actitud interior hambrienta y deseosa de hacer la voluntad de Dios. Y entonces adquirir, por la obra del Espíritu Santo, en nuestra vida, aplicando la palabra, entonces adquirir, desarrollar la madurez que es resultado de nuestra obediencia. Y la obediencia, amados hermanos, no es otra cosa más que una relación íntima entre la fe que tengo de que lo que Dios ha dicho es verdad y la humildad de obedecerlo. Madurez es ese vínculo íntimo entre yo creo que lo que Dios me está diciendo que yo haga es cierto y es lo mejor. Y yo dispongo mi corazón, dispongo mi voluntad, dispongo toda la actitud de mi vida y mi
manera de pensar, en hacer lo que Dios me ordenó. Oh, allí es donde se desarrolla, allí es donde abunda la madurez. La madurez que está no en el oír y en el conocer mucho, sino en el oír y en el hacer. Así que una parte ineludible de todo esto es considerar la naturaleza de nuestros vínculos en familia y cómo nuestros vínculos en familia son tan dignos de honra, de reconocimiento, de alta estima. Me refiero a nuestros vínculos, no solo a las personas, sino a los vínculos. Necesitamos cuidar lo que estamos haciendo con nuestras relaciones dentro de casa. No quisiéramos que un día, cuando hablemos de Cristo y querramos compartir un testimonio y nos toque hacer una oración, estando a la mesa con nuestra familia, allí mismo en la mesa hayan 2 o 3 personas íntimas nuestras, gente amada, gente cercana a nosotros, que se nos quede mirando con cara de incertidumbre y de cuestionamiento, como pensando, tú vas a orar. Tú que no tienes un testimonio de cristiano verdadero, es la persona que va a hacer la oración. Bueno, pues adelante, haz tu oración. No queremos que eso pase. Por lo tanto, necesitamos que nuestro entorno de vida familiar sea venturoso y sano, bendecido, como un testimonio de restauración. Quiero hoy solamente introducir algunos conceptos generales que son muy importantes. Porque la pregunta es, ¿por qué es que tenemos tanto conflicto nosotros? ¿Por qué es que no me puedo llevar bien con esta persona? ¿Por qué es que toda la vida choco con mi hijo? ¿Por qué es que toda la vida tenemos que discutir tú y yo? ¿Por qué las personas nos atoramos en estos atascaderos? ¿Saben lo que pasa con esas carreteras que no están pavimentadas, que no tienen asfalto? Cada vez que viene la temporada de lluvias, se hacen unas zanjas horribles. Y los automóviles que van a pasar por allí, los camiones, aún los tractores y estas máquinas cosechadoras, y no lo pasan bien cuando tienen que atravesar por esas rutas difíciles. Algunas de estas vienen equipadas con cadenas para que alguien las saque de allí o para que ellos puedan sacar a alguien si sucede que llegan a un punto en donde no pueden avanzar más porque ahí hay alguien atorado y no hay ni para atrás ni para adelante. Así que hay que ayudar al otro a salir de allí. Bien, así que preguntémonos, ¿por qué es tan difícil a veces sostener una buena relación? Bien, como personas, hermanos amados, somos el resultado final del trato influyente, el trato que recibimos a través de los vínculos y de las relaciones con aquellos a quienes fuimos encomendados o dados en custodia. Esto es, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, etc. Es también nuestra manera de ser el resultado de con quiénes convivimos, con quiénes o a quiénes estuvimos expuestos, hermanos, familia, amistades, vecinos, entornos sociales, etc. De tal manera que va a ser muy diferente la vida de alguien que nació y creció en un entorno más aislado. Hace un par de días veía yo cómo viven ciertas tribus nómadas que todavía existen
en regiones casi inhóspitas, en las faldas de los Himalayas. Es impresionante cómo una familia puede vivir tan aislada del resto del mundo. Solamente una vez al año van a la ciudad a hacer sus mercaderías y se bastan para sí mismos con su ganado y con lo que tienen allí en una aldea que van moviendo cada 2 meses de un lugar a otro según el pasto, el alimento para sus ganados va escaseando. Es muy diferente el entorno de vida de alguien que crece en ese ambiente al entorno de vida y la influencia que ejerce sobre él alguien particularmente que se está desenvolviendo, desarrollando y creciendo en un entorno altamente socializado, con muchísima más gente, que va a una escuela en donde en su grupo de primaria hay 40 alumnos y pasa 5 horas al día con ellos y sale al recreo y juega con todos ellos. Y en su vida ha visto cómo una borrega pare a sus crías. Ni se imagina cómo una gallina pone un huevo. No tiene ni la menor idea de cómo es todo eso. Todo su entorno está en lo que ve en la televisión, en la vida familiar, en las relaciones con sus amiguitos, en sus libros, en sus cuadernos y en todo aquello que lo está programando y predisponiendo. Nosotros somos el resultado de todo eso. Así que eso nos ha definido, eso nos ha marcado significativamente, eso ha contribuido poderosamente a determinar nuestra personalidad, nuestro temperamento y nuestro carácter. También ha sido determinante en marcar nuestra identidad, nuestra orientación en materia de intereses, en materia de valores. Eso es lo que ha afirmado nuestra identidad nacional, por ejemplo, para que nos sintamos mexicanos y gritemos ¡Viva México! Fuimos programados para eso. Tenemos años viendo cómo se hace. Eso es lo que hace que nos corra la sangre como con más rapidez cuando oímos el mariachi o cuando escuchamos la bamba. ¿Por qué? Bueno, porque esto es algo para lo cual recibimos una influencia que marcó nuestra manera de ser. Ahora, esta podría ser una verdad única y absoluta, una verdad incuestionable, pero no lo es del todo. Hay algo más que tenemos que considerar, porque la palabra de Dios nos dice que como punto de partida nos define nuestra condición espiritual. Lo más influyente y determinante para definir la persona que somos es nuestra condición espiritual como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, no somos sociables por el hecho de ser un animal más en la creación, como lo son los borregos, o como lo son los becerros, o como lo son los caballos, o como lo son los perros o los pájaros. Todos ellos pueden andar en grupos más o menos organizados, y todos ellos encuentran la manera de sumarse para protegerse y para sobrevivir. Pero nosotros somos más que eso. Somos la creación superior, hecha a imagen y semejanza de Dios. Esa condición espiritual del ser humano no es la original con la cual fuimos creados en el principio. Esa condición original del ser humano
se perdió. Porque actualmente somos seres interiormente rotos, irremediablemente separados de Dios. Así que la fuente y origen de nuestros conflictos en las relaciones con los demás se deriva de la tragedia humana que sucedió en el Edén. La tragedia humana en el ámbito que sea está determinada por la condición caída del hombre que le dio la espalda a Dios. El hombre en desobediencia y en rebeldía contra su Creador. Quiero leer la palabra de Dios. Esto es lo que dice puntualmente la palabra de Dios. Y estoy leyendo para ustedes la epístola de Santiago. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago capítulo 4, versículos 1 en adelante. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Leí Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 4. Qué tremenda revelación de Dios. Es una descripción de la condición en que se encuentra el hombre separado de Dios, inhabilitado para mostrar nobleza, inhabilitado para mostrar compasión, inhabilitado para desarrollar una actitud de humildad ante los demás. ¿Recuerdan ahora lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12? El apóstol Pablo está pidiendo que hagamos algo imposible para alguien que está en esta condición. Él dice, haya pues en ustedes este mismo sentir. Haya pues en ustedes esta actitud. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con mesura. Considere a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, podemos ir a donde quiera que vayamos y esa no es la norma en que las personas vivimos. Ese no es el estilo de vida con el que las personas nos manejamos. Aún en el matrimonio, qué difícil es considerar al otro superior a mí. ¿Saben? Para algunos matrimonios toma años, hermanos, décadas, que uno reconozca que el otro es superior a él en aquello en lo cual es más hábil. Algunas familias han llegado a endeudarse grandemente porque quien estuvo administrando el dinero una buena parte de su vida fue quien era más gastalón. Y no va a haber una buena administración hasta que ambos lleguen al punto en el cual se reconozcan cada uno en las habilidades que les corresponden y pueda decir, no, yo no sirvo para esto, necesito que tú lo hagas porque yo no soy un buen administrador. Lo que yo tenga en la mano no me va a rendir siempre. Se me hace muy fácil gastar el dinero. Y entonces al hacer algo como eso, yo estoy reconociendo que hay otro con quien yo estoy compartiendo una asignatura, una responsabilidad.
y lo hago en la intención de reconocer que Él es superior a mí en estas habilidades. Yo no soy bueno para esto. Saben, muchos esposos comienzan a reconocer cuán maravilloso es tener a su esposa al lado. El día que la esposa se enferma, tiene fiebre, tiene que estar encerrada en un cuarto y le tienen que ir a dejar en la puerta del cuarto un tazoncito de caldo de sopa con un poquito de verduras que el padre de familia tuvo que preparar. Y entonces se da cuenta, Señor, qué difícil es lo que mi esposa está haciendo. Ahora que ella no está y lo tengo que hacer yo. ¿Cuánto tiempo me costó preparar esta sopa? Definitivamente no sirvo para esto. Ella es más hábil que yo, es superior que yo, tiene más capacidad que yo. Seguramente a algunas personas que tienen una ideología que pretende empoderar a la mujer estará diciendo, ¿y por qué pone ese ejemplo de la mujer cocinera? Ahí va otra vez los cristianos diciendo que el rol de la mujer es cocinar. No digo que el rol de la mujer sea cocinar, a lo mejor los maridos pudiéramos ser mejores cocineros en algunas ocasiones. Yo conozco muy buenos cocineros que son jefes de familia y su esposa los deja a ellos cocinar porque parecen ser más aptos para poner una carne asada, por ejemplo, encender el carbón y hacer cosas que parecen fáciles, pero no lo son. El hecho es que entendamos que lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, ninguno tenga más alto concepto de sí. Lo que dice en Filipenses capítulo 2, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no tuvo como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte. Hermanos, el llamado de la palabra es a esta forma de madurez. La disfuncionalidad de nuestras relaciones con otras personas tiene su origen en un estado de ruptura con Dios. No es solo un asunto de carácter conductual o de adaptación. Es que no me he logrado adaptar a este trabajo. Pero no te has logrado adaptar a los últimos 5 o 6 trabajos. No toleras que te reprendan, no toleras que te instruyan, no toleras que te llamen la atención y entonces te es más fácil irte y todo el tiempo terminas de esta manera. No se trata solamente de socialización, mayor o menor socialización. Se trata de madurez. Se trata de un corazón rendido a Cristo. Un corazón rendido a Cristo que es maduro en la palabra, en obedecer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, no es solamente de que soy discriminado por el entorno, por el estrato, No son solamente estos factores. Tal vez la primera cosa que tenemos que entender es que nuestras dificultades para relacionarnos sanamente y para encontrar alternativas para sanar nuestros vínculos radica en cómo está nuestra relación con Dios. Cuánto nuestra relación con Dios influye en la persona que soy y determina lo que estoy dispuesto a hacer para construir la restauración. La cosmovisión bíblica define el conflicto relacional como originado en el estado espiritual del ser humano. Si estamos redimidos por Cristo, nuestras relaciones también serán redimidas por Cristo. Si experimentamos salvación por el poder de la sangre de Jesús derramado en la cruz, nuestras relaciones, aún las lastimadas,
podrán experimentar salvación. Todo creyente que ha sido regenerado por la obra de Cristo es guiado por el Espíritu Santo a un proceso de perfeccionamiento que involucra la totalidad de su vida. Esto es la más poderosa influencia que finalmente se mostrará en la sanidad y en la restauración para nuestros vínculos dañados, para nuestros vínculos rotos, a los que cualquier creyente en Jesucristo podrá ir en el interés de buscar sanidad y restauración.